Bienvenidos a un video más de Ángeles en la Oscuridad, un espacio creado para darle voz a tus historias, relatos y leyendas. La representación infantil puede ser quizá el mejor engaño que tiene el mal. ¿Crees que las almas puras e infantiles, al dejar nuestro mundo, pueden permanecer atrapadas penando en algún espacio? ¿O piensas que puede ser el mal ante nosotros con su mejor disfraz? Te leemos en comentarios. Ahora bien, prepara tu bebida favorita. No olvides cerrar bien puertas y ventanas, que estás por sumergirte en el terror de Ángeles en la Oscuridad. No recuerdo exactamente cuándo apareció. He intentado reconstruir ese momento muchas veces, pero mi mente de la infancia está fragmentada. Mis padres dicen que tenía 4 años cuando empecé a hablar solo. Al principio lo tomaron como algo normal, incluso saludable. Y yo era un niño callado, tímido. No tenía muchos amigos en el jardín de niños, así que un amigo imaginario parecía llenar ese vacío. Lo llamaba Tomás. Es curioso, porque durante años no pude describirlo. Cada vez que alguien me preguntaba cómo era, mi mente se quedaba en blanco. Sabía que estaba ahí, sabía que jugábamos, sabía que hablábamos horas, pero su cara siempre estaba borrosa. Hasta que dejó de estarlo, pero eso vino después. Al principio Tomás era normal. Jugábamos con mis juguetes, construíamos cosas con bloques, inventábamos historias. Él siempre tenía ideas mejores que las mías, más interesantes. Yo me reía, pensaba que era un juego. Mis padres empezaron a preocuparse cuando empecé a hablar de cosas que yo no podía saber. En una cena mi mamá había cocinado algo que olía a canela. Me gustaba ese olor. Ella me preguntó que con quién había jugado todo el día. Le respondí que con Tomás. Me preguntó después sobre cuáles fueron las cosas que habíamos hecho. Me quedé callado un momento. No porque no supiera qué decir, sino porque no sabía si debía decirlo. Me enseñó el lugar donde se cayó. Mi papá levantó la mirada. Desconcertado preguntó quién se había caído. Yo respondí que Tomás. Mi papá preguntó en dónde y yo señalé hacia el techo. Les dije que desde arriba, pero que Tomás decía que no había sido un accidente. Esa fue la primera vez que vi miedo e incertidumbre real en sus ojos. Después de eso las cosas cambiaron de manera gradual. Empecé a despertarme por las noches, siempre a la misma hora, 3:17 de la mañana. No sé por qué recuerdo ese número con tanta claridad, pero está grabado en mi mente. Despertaba y no podía moverme. Podía ver mi habitación, podía escuchar mi respiración y también la de alguien más. Al principio pensé que era mi imaginación, hasta que lo escuché hablar. No te duermas. Susurraba. Su voz era diferente por las noches, más profunda, más lenta, como si las palabras le costaran. Si duermes, ellos entran. Quería gritar, llamar a mis papás, pero no podía, y él lo sabía. No te preocupes, Decía. yo te cuido. Eso era lo que más miedo me daba, no lo que decía, sino cómo lo decía. A raíz de estos sucesos mi comportamiento cambió, o eso es lo que mis padres dicen. Me volví distante, ya no quería jugar con otros niños. A veces me quedaba mirando la nada durante minutos, como si alguien estuviera ahí frente a mí, y lo estaba.
siempre estaban. Tomás empezó a molestarme. Me pedía que desobedeciera a mis padres con el argumento de que ellos no entendían, que no eran como nosotros. Nunca entendí completamente a qué se refería. La primera vez que algo físico ocurrió, yo tenía 5 años. Mi madre encontró todos los cuchillos de la cocina acomodados en el suelo de mi habitación, formando un círculo, y en el centro estaba uno de mis juguetes, un muñeco al que le faltaba la cabeza. Yo no recordaba haber hecho eso. Tomás me decía que era divertido y me incitaba a hacerlo. Con el tiempo, mis padres dejaron de negar lo que estaba pasando. Las discusiones empezaron, gritos, llantos, puertas que se cerraban con fuerza, y en medio de todo eso, Tomás observaba, siempre estaba ahí. No les gusta cuando estás conmigo, Me decía. por eso quieren separarnos. Yo negaba. Pensaba que peleaban por cosas tan insignificantes, las cuales argumentaba Tomás, pero él insistía una y otra vez en lo mismo, hasta que en un momento, molesto, dijo que ellos eran el problema. Y entonces Tomás comenzó a pedirme cosas que como niño sabía que no era adecuado hacerlas, como empujar la puerta, romper cosas, hacer ruido, hacer enojar a mis padres. Al principio me negaba, pero luego dejé de hacerlo. No porque quisiera, sino porque era más fácil. Solo así me dejaba en paz. Un día mis padres recibieron a un sacerdote en casa y todo cambió. No recuerdo su nombre, solo recuerdo sus ojos. Cuando entró a la casa, me miró directamente, como si supiera. Se acercó a mí y me preguntó gentilmente, ¿dónde está? En ese momento escuché a Tomás detrás de mí que me susurraba al oído advirtiéndome que no dijera nada. Pero el sacerdote no necesitaba que yo dijera nada y señaló el vacío que había detrás de mí. Tomás se enojó. Nunca lo había sentido así. No me gusta, Dijo. haz que se vaya. Yo decía en voz baja que no podía, pero Tomás insistía e insistía. En un momento el padre se dio cuenta. Dirigió su mano para tocar mi cabeza y antes de que lo hiciera, yo grité. No recuerdo haber decidido hacerlo. Grité tan fuerte que sentí que mi garganta ardía. Las cosas empezaron a moverse. Los cuadros cayeron. En medio de todo, escuché a Tomás, pero ya no estaba susurrando. Estaba exaltado diciendo que no lo dejara solo. De repente sentí la mano cálida de aquel hombre en mi cabeza y todo fue silencio. Cuando desperté, todo había terminado. Tomás ya no estaba. No lo sentía, no lo escuchaba. Por primera vez en años estaba solo y debía haberme sentido aliviado, pero no fue así. Mi infancia después de Tomás intentaba parecer normal. Lo buscaba inconscientemente. Pasaron los años hasta que un día se me olvidó. Crecí, estudié psicología, busqué respuestas racionales a los pocos recuerdos que habían quedado de esa etapa de mi infancia. Trauma infantil, alucinaciones, mecanismos de defensa. Todo encajaba hasta que regresé a la casa que me vio crecer. Mis padres ya no vivían ahí. La casa estaba vacía, vieja, silenciosa, pero apenas crucé la puerta, lo sentí, la sensación de estar acompañado, de que alguien me esperaba. Subí al ático con un sentimiento de melancolía, como si buscara algo, y aún no reconocía qué. Ahí encontré una caja con fotos antiguas, papeles y un cuaderno. La letra era de un niño, pero no era la mía.
Al abrir el cuadernillo leí cosas como: me duele la cabeza otra vez. Mamá dice que deje de hablar con él. Dice que no es real, pero sí lo es. Hoy me empujó. No quería caerme. La última página estaba manchada por un rastro de humedad, lo que no me dejaba leer la mayor parte del escrito, pero al final de la hoja se podía leer el nombre de Tomás y una fecha de hace décadas, antes de que yo naciera. Esa noche no dormí, no quería, pero el cuerpo cedió. A las 3:17 a.m. desperté, otra vez con esa sensación pesada, fría, familiar. No me he ido. Abrí los ojos y ahí estaba. Por primera vez lo vi claramente, pálido, demasiado pálido, con una herida oscura en la sien, los ojos hundidos, pero vivos, sonriendo. No pude moverme, no pude hablar. Se inclinó hacia mí, tan cerca que pude sentir su aliento, frío. Ahora sí podemos jugar. La puerta se cerró sola y en el silencio escuché algo. Un golpe seco, arriba, como pasos, arrastrándose y luego otro, más cerca, más pesado. No estamos solos. Susurró Tomás. Nunca lo estuvimos. Te escribo mi historia desde la cafetería que frecuento cada vez que acudo a mi cita con el psiquiatra. Fue duro tener que internarme voluntariamente en un centro de rehabilitación psiquiátrico después de lo sucedido aquella noche. Hoy, los medicamentos me ayudan un poco a silenciar las voces. Tuve que aprender a vivir así. Lo que vivimos fue real, y si algo de esto puede servirle a alguien, entonces vale la pena contarlo. Mi hijo Daniel tenía 4 años cuando todo comenzó. Era un niño tranquilo, muy callado, de esos que observaban más de lo que hablaban. Siempre pensé que eso lo hacía especial, que simplemente era más sensible que otros niños. Recuerdo el día en que empezó a hablar con alguien. Una tarde, mientras jugaba en el suelo de su habitación, me dijo que el nombre del niño con quien jugaba era Tomás. En ese momento me pareció curioso y no le di mayor importancia. Pensaba que todos los niños tenían amigos imaginarios, que era parte de su desarrollo y del estímulo de su creatividad infinita. Pero había algo en la forma en que decía y platicaba con aquel ser imaginario que no me dejaba tranquila. Al principio eran cosas pequeñas, conversaciones a solas, risas, silencios largos, donde parecía escuchar. A veces incluso hacía pausas como si alguien estuviera respondiendo. Un día mi hijo Daniel me dijo que a Tomás no le gustaba la luz, porque donde Tomás estaba antes era solo oscuridad. No pregunté más. Ahora sé que debía haberlo hecho. La primera vez que sentí miedo fue una noche donde desperté escuchando unos pasos en el pasillo, suaves, como los de un niño. Pensé que era Daniel, así que me levanté para llevarlo de vuelta a su cama. Pero cuando abrí la puerta, el pasillo estaba vacío y la puerta de su habitación cerrada. Cuando entré, él estaba dormido, o eso creí, porque cuando me acerqué, habló con los ojos cerrados. No le gusta que entre sin avisar.
Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Le pregunté que a quién no le gustaba y él dijo que a Tomás. Después de eso las cosas empeoraron. Mi esposo empezó a notar cambios en la casa, objetos fuera de lugar, puertas entreabiertas, luces que encontrábamos encendidas en la madrugada. Pero lo más perturbador no eran los ruidos, era el ambiente. Había momentos en los que la casa se sentía como si alguien más viviera con nosotros, alguien que no podíamos ver. Mi hijo Daniel también cambió, se volvió más callado y distante. A veces lo encontrábamos sentado en su cama, mirando hacia un rincón oscuro de la habitación, sin parpadear. Le pregunté en una ocasión qué era lo que tanto miraba. Él me respondió que a Tomás. Decía que estaba enojado porque yo decía que Tomás no existía. Esa misma noche algo golpeó fuertemente la pared de nuestra habitación, tan fuerte que hizo vibrar el cuadro del pasillo. Corrimos a la habitación de Daniel. Él estaba de pie, inmóvil. Todos sus juguetes estaban tirados en el suelo, pero no como si se hubieran caído. Estaban lanzados, esparcidos, como si alguien los hubiera arrojado con furia. Daniel volteó a vernos con sus ojos llorosos y nos dijo que había sido Tomás. Mi esposo no dijo nada, pero lo vi. Vi el miedo en sus ojos. Los días consecutivos empezaron los susurros. No siempre, no eran claros, pero estaban ahí, a veces justo detrás de mí, como si alguien hablara muy bajo, como si no quisiera que entendiera. Intentaba ignorarlas y claramente no lo hablaba con mi esposo porque no quería asustarlo más. Una noche mientras lavaba los platos sentí una presencia a mis espaldas. Creí que era mi hijo Daniel. ¿Qué pasa, mi amor? Dije. Nadie respondió, pero entonces lo escuché. Una voz. No era la voz de mi hijo. Era más grave, más lenta. No eres su mamá. Se me cayó el plato. Cuando volteé no había nadie, pero en el reflejo de la ventana, por un segundo, vi algo, una silueta pequeña de pie, justo detrás de mí. Esa fue la noche en que dejamos de negar todo. Hablamos por horas, lloramos, discutimos. Mi esposo quería llevar a Daniel con un psicólogo. Por un momento la idea me parecía lógica, pero en el fondo, por la naturaleza de los acontecimientos, sabíamos que eso no era suficiente. El punto de quiebre llegó una madrugada. Me despertó un ruido seco, como un golpe. Corrí hacia el pasillo y vi a Daniel en lo alto de las escaleras, de pie, mirando hacia abajo. Hijo, ¿qué haces? Grité. Daniel no respondió y solo levantó un pie como si fuera a dar un paso. Mi corazón se detuvo por un momento y de manera inconsciente grité su nombre. Corrí hacia él, pero antes de alcanzarlo, su cuerpo se inclinó hacia adelante, como si alguien lo hubiera empujado. Lo sujeté por el brazo en el último segundo. Sentí una resistencia, como una fuerza magnética que jalaba a mi hijo hacia abajo. En ese momento grité a la nada que soltara a mi hijo, y aquella fuerza desapareció. Daniel cayó sobre mí llorando. Dice que quiere que me quede con él. Sollozaba. Esa misma mañana buscamos ayuda. El sacerdote llegó 2 días después. Desde que cruzó la puerta, supe que algo iba a pasar. Se detuvo, miró alrededor y luego a Daniel. No estás solo, Dijo. Sentí que me faltaba el aire.
Durante la bendición todo se desató. Mi hijo gritaba, pero no era un grito normal, era desgarrador, como si alguien estuviera peleando dentro de él. Los objetos caían, en medio de todo escuché algo, otra voz, superpuesta a la de mi hijo, una voz infantil llena de rabia. No me dejes. El sacerdote no se detuvo, siguió rezando con fuerza y firmeza, hasta que colocó su mano en la cabeza de mi hijo, y todo terminó de golpe. Quedamos en completo silencio. A partir de ese día, Tomás desapareció. Mi hijo Daniel cambió, volvió a ser él. Poco a poco llegó la tranquilidad nuevamente a nuestro hogar. Meses después nos mudamos. Queríamos empezar de nuevo, dejar todo atrás, y por mucho tiempo funcionó. Hace unos años Daniel vino a visitarnos. Él ya es un adulto, un hombre, pero esa noche algo en su mirada me hizo sentir lo mismo que años atrás. Mamá, Me dijo, ¿alguna vez pensaste que quizá no se fue por completo? no supe qué responder, porque sí, alguna vez esa idea cruzó por mi mente, la incertidumbre y el temor de que aquel ente, espíritu o demonio pudiera regresar a la mínima provocación, pero nunca lo dije. Encontré algo en la casa, mamá. Continuó. Algo sobre un niño. No lo dejó terminar, porque en ese momento escuché algo, un sonido arriba, en el segundo piso, un golpe, como pasos lentos, pesados. Mi esposo, que estaba sentado frente a nosotros, también los escuchó. Nos miramos y en ese instante lo supimos. Solo estaba esperando. Mis miedos se hicieron realidad. Esa cosa estaba nuevamente en la vida de mi hijo y no iba a permitir que continuara atormentando a mi hijo. Días después acudí nuevamente a la iglesia donde nos proporcionaron el contacto del padre que nos ayudó hace años atrás. Pero nos encontramos con la penosa noticia de que aquel gran hombre había fallecido. Una mujer curiosa se acercó a mí y me realizó un par de preguntas. Me dio un número y me dijo que no necesitaba llevar a la persona a la que quería ayudar. Con una fotografía para él era más que suficiente. Han pasado muchos años de lo sucedido. Mi hijo, voluntariamente, se internó en un psiquiátrico. Él cree que los medicamentos le ayudan a estar mejor, pero mi hijo, desde que nació, es un niño especial. La persona que lo ayuda desde lejos dice que es muy difícil cerrar ese velo que lo separa de entre los vivos y los muertos, ya que él tiene una misión que cumplir. Pero será el tiempo el que dicte cuál es su verdadero destino. Mil gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó, regálanos manita arriba. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y déjanos tu comentario, tus historias y sugerencias. No olvides compartir este video a más ángeles que aman el terror. Síguenos en Instagram, Facebook y ahora también en TikTok. Nos vemos en nuestra próxima entrega con más terror de Ángeles en la oscuridad.